La capitana Sarache miraba la pantalla de visualización con horror. Debajo de ellos, el hermoso mundo azul de Kepler 442b ardía. Brillantes destellos de luz marcaban los lugares donde caían las bombas. Cada destello significaba que otra ciudad desaparecía. Otro millón de los primeros amigos alienígenas de la Tierra morían. Capitana, estamos recibiendo señales de emergencia desde la superficie, dijo el teniente Torres desde la estación de comunicaciones. Su voz temblaba. Los Bani están pidiendo ayuda. Quieren saber por qué el Consejo Galáctico los está atacando. Las manos de Sara se aferraron a los brazos de su silla de capitana. La nave diplomática Filo de la Armonía era demasiado pequeña para luchar. Habían venido aquí para firmar un nuevo acuerdo comercial con los Vaini. En su lugar, estaban presenciando un genocidio. ¿Cuántas naves de consejo?, preguntó ella. 200, quizás más, respondió Torres. Todas las especies principales están representadas. Acorazados de la hegemonía soriana, portanaves del colectivo Colmena, incluso la Pacífica Federación Acuariana tiene naves aquí. Sara sintió náuseas. Los acuarianos siempre habían parecido tan pacíficos. Ver sus naves participando en esta masacre era como ver a su propia abuela cometer un asesinato. En la pantalla, otro destello iluminó la superficie del planeta. La capital Vani, Crystal Falls, acababa de ser destruida. Sara recordó haberla visitado hacía apenas 5 años. Los Vani habían recibido su tripulación con una música que sonaba como campanas de viento. Su líder, un ser ancestral llamado Anciano Moran, le había dado un cristal que todavía reposaba en su escritorio en la tierra. Capitana, llegó una voz débil por los altavoces. Hablaba en Vaini y luego cambió a inglés. Soy Sarat, del Instituto de Ciencia de Cristal. ¿Puede oírme alguien? Sara agarró el micrófono. Aquí la capitana Chen de la nave terrestre Filo de la Armonía. Le oímos, Sarat. Capitana Chen, gracias a los cristales. Estáis aquí. Las naves de consejo llegaron sin previo aviso. Dicen que violamos el protocolo de intercambio de tecnología al darles nuestros secretos de terraformación sin la aprobación del consejo. Está matando a todo el mundo. Las plataformas de defensa orbital han desaparecido. Nuestras naves están destruidas. Son muchísimos. Sara miró a su tripulación. 26 humanos en una nave construida para conversaciones de paz, viendo morir a sus amigos. Sarat, ¿puede llegar a una lanzadera? Podemos intentar recogerla. Soy la única que queda en el instituto. Los demás se han ido. Tengo la base de datos completa de nuestra tecnología en mi núcleo de memoria. Si yo muero, todo muere conmigo. Todo nuestro conocimiento, toda nuestra historia, eran formas de vida basadas en cristal. Sus científicos podían almacenar enormes cantidades de información en sus cuerpos cristalinos. Si Sarat moría, miles de años de ciencia Vaini se perderían para siempre. Vamos a por usted, dijo Sara. Envíenos su ubicación. No, las naves del Consejo os destruirán. Vuestra gente necesita saber lo que está pasando aquí. Esto no es solo por nosotros. He accedido a las comunicaciones militares del Consejo. La Tierra es la siguiente en su lista. A Sara se le heló la sangre. ¿Qué quiere decir? Temen a los humanos. Aprendéis demasiado rápido. Adaptáis su tecnología y la mejoráis. Los sorianos convencieron al Consejo de que la humanidad se volverá demasiado poderosa si se le permite crecer. El ataque contra nosotros es una advertencia para la Tierra. Someteos al control del Consejo o enfrentad el mismo destino. El teniente Torres levantó la vista de su estación. Capitana, tenemos un problema. Naves de consejo se dirigen hacia nosotros. Cuento 12 naves en dirección a nuestra posición. En la pantalla principal, Sara podía ver las naves que se acercaban. Acorazados sorianos con sus distintivos cascos curvos. Naves del colectivo Colmena que parecían insectos gigantes. Todavía estaban lejos, pero no por mucho tiempo. Sarat, tenemos que irnos. ¿Puede llegar a una cápsula de escape? Lo estoy intentando. El edificio está dañado, pero creo que puedo llegar a la bahía de lanzaderas. Esperad, algo está pasando. La transmisión se silenció durante largos minutos. Sara observó las naves de consejo que se acercaban y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Torres, envía un mensaje a la Tierra por todos los canales de emergencia. Infórmeles de lo que hemos visto aquí. Dígales que el consejo viene a por nosotros. Teniente Kim, trace un rumbo hacia el otro lado del planeta. Vamos a intentar rescatar a Sarat. Capitana, eso es un suicidio.
dijo Kim. Esas naves de consejo nos alcanzarán antes de que podamos escapar. Quizás, pero no podemos dejarla morir. Los Bani nos salvaron cuando llegamos por primera vez a las estrellas. Nos enseñaron a viajar entre mundos. Nos dieron la bienvenida a la sociedad galáctica cuando otras especies querían mantenernos aislados. Se lo debemos todo. El filo de la armonía giró hacia el planeta. A medida que se acercaban, Sara podía ver los daños con mayor claridad. Continentes enteros estaban marcados por los bombardeos. Las hermosas ciudades de cristal que habían brillado como diamantes eran ahora campos de vidrio roto. Señal desde la superficie, informó Torres. Es Sarat. Ha llegado a una lanzadera. Póngala en pantalla. Capitana Chen, estoy despegando ahora. Mi lanzadera tiene potencia limitada, pero puedo alcanzar la órbita. Gracias por volver a por mí. No abandonamos a nuestros amigos, dijo Sara con sencillez. Esperaron en un tenso silencio mientras la pequeña lanzadera de Sarat ascendía hacia ellos. Las naves de consejo se acercaban cada vez más. Sus armas probablemente ya estaban fijadas en el filo de la armonía. Lanzadera recuperada, informó el jefe de la bahía de acoplamiento. Sarat está a bordo. Sáquenos de aquí, ordenó Sara. Máxima velocidad hasta el borde del sistema. La nave se estremeció mientras aceleraban. Detrás de ellos, la flota de consejo se movió para seguirlos, pero eran demasiado lentos. El filo de la armonía había sido construido con los últimos motores mejorados por los humanos. Eran más rápidos de lo que las naves de consejo esperaban. Al llegar al punto de salto, Sara echó un último vistazo a Kepler 442b. El planeta que había sido tan hermoso era ahora una ruina humeante. 12.000 millones de muertos. Una civilización entera había sido borrada en un solo día. Sarat apareció en el puente. Medía unos 2 metros de altura, su cuerpo hecho de cristal viviente que captaba y reflejaba la luz. Pero su habitual brillo interior estaba atenuado por el dolor. «Se han ido todos», dijo en voz baja. «Mi gente, mi mundo, todo. En 6 horas, el Consejo destruyó una civilización que había existido durante 10.000 años. Lo siento», dijo Sara. «Deberíamos haber llegado antes. Deberíamos haber hecho algo. No había nada que pudierais haber hecho. 200 naves contra una. Pero volvisteis a por mí. Eso significa algo». Mientras la nave saltaba a la velocidad superlumínica, en dirección a la Tierra, Sara compartió noticias terribles. Había interceptado las transmisiones militares del Consejo durante el ataque. El genocidio de los Vaini era solo el principio. «Planean poner la Tierra en cuarentena», explicó. «Afirmarán que vuestro planeta alberga una peligrosa contaminación alienígena por el contacto con nosotros. Luego exigirán el control total sobre la tecnología y la expansión humana. Si la Tierra se niega, os harán lo que nos hicieron a nosotros». Sara sintió una ira fría crecer en su pecho. El Consejo había asesinado a sus amigos y ahora quería esclavizar a su pueblo. Pero habían cometido un error. Habían dejado escapar una nave humana. La Tierra sería advertida. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó. «Quizás 6 meses antes de que actúen. Querrán que parezca legal bajo la ley del Consejo. Celebrarán audiencias, presentarán pruebas de la agresión humana, buscarán apoyo entre las especies miembro. Pero el resultado final ya está decidido. El viaje de regreso a la Tierra duró 3 semanas. Durante ese tiempo, Sara compartió todo lo que sabía sobre las capacidades militares del Consejo, los diseños de las naves y las tácticas de batalla. También reveló secretos que su pueblo había guardado durante siglos. «El Consejo no es tan fuerte como aparenta», dijo. «Muchas especies miembros se unieron porque fueron conquistadas, no porque quisieran. Los acuarianos, los constructores de silicio, incluso algunas colonias orianas se rebelarían si creyeran que pueden ganar». Cuando el filo de la armonía finalmente llegó a la órbita terrestre, Sara supo que su vida como capitana diplomática había terminado. La guerra se avecinaba, quisiera la humanidad o no. La pregunta era si la Tierra estaría lista cuando llegara la flota de Consejo. Mientras atracaban en la estación Ginebra, Sara miró el mundo azul debajo. En algún lugar de allí, los líderes humanos estaban a punto de saber que la supervivencia de su especie dependía de hacer algo que nadie había hecho antes, luchar contra todo el gobierno galáctico y ganar. La era de la diplomacia humana había terminado. La era del desafío humano estaba a punto de comenzar. El almirante Marcus Rodríguez estaba en el búnker profundo bajo Ginebra, leyendo el informe de la capitana Chen por tercera vez.
Cada palabra lo enfurecía más. Los Bane habían sido los primeros amigos de verdad de la Tierra entre las estrellas. Ahora estaban extintos porque habían ayudado demasiado a la humanidad. 12.000 millones de muertos en 6 horas, dijo a los líderes militares reunidos. Y la Tierra es la siguiente, a menos que nos sometamos a control del Consejo. El general Williams, de la Defensa Terrestre, palideció. ¿Cuántas naves puede traer el Consejo contra nosotros? Según Sarat, probablemente 5.000 naves de guerra de 40 especies diferentes, respondió Rodríguez. Nosotros tenemos quizás 300 naves en toda nuestra flota. Entonces nos rendimos, dijo el almirante Chon de la Flota del Pacífico. Negociamos. Les damos lo que quieren y esperamos que nos dejen vivir. Rodríguez golpeó la mesa con la mano. ¿Darles qué? ¿Nuestra libertad? ¿Nuestro derecho a explorar la galaxia? ¿El derecho a ayudar a nuestros amigos? Señaló la pantalla holográfica que mostraba imágenes de Kepler 442b. Mirad lo que le hicieron a una especie pacífica cuyo único crimen fue compartir tecnología con nosotros. ¿Creéis que nos dejarán vivir en libertad? En la esquina de la sala, Sarat permanecía en silencio. Su cuerpo de cristal pulsaba con una luz suave mientras procesaba el debate humano. Finalmente, habló. El almirante Rodríguez tiene razón. El Consejo no negocia con especies que considera amenazas. Las conquista o las destruye. No hay un camino intermedio. Pero no podemos luchar contra toda la galaxia, protestó Chan. Rodríguez sonrió sombríamente. ¿Quién dice que tenemos que luchar limpiamente? Activó un proyector holográfico oculto. La sala se llenó de imágenes de naves diferentes a cualquiera de la flota oficial de la Tierra. Naves elegantes y oscuras con cascos curvos y sin armas visibles. Señores, les presento el Proyecto Lázaro. Durante los últimos 20 años, hemos estado construyendo una flota sombra en el cinturón de asteroides. Naves que el Consejo nunca ha visto. Tecnología que no saben que poseemos. Los líderes militares miraban asombrados. Había cientos de naves en las imágenes. Algunas eran tan grandes como acorazados, otras no más grandes que casas. Todas parecían alienígenas, incorporando elementos de diseño de una docena de especies diferentes. ¿Cómo es esto posible?, preguntó el general Williams. Sencillo. Cada vez que una nave alienígena visitaba la Tierra, la escaneábamos. Cada pieza de tecnología que compartían con nosotros, la mejorábamos. Cada misión diplomática nos daba nuevas ideas. Mientras el Consejo pensaba que nos mantenía contenidos, estábamos aprendiendo todo lo que sabían y mejorándolo. Rodríguez mostró otra pantalla. Esta mostraba instalaciones de construcción de naves ocultas por todo el sistema solar. Fábricas automatizadas en el cinturón de asteroides, astilleros en el lado oscuro de la Luna, plataformas de construcción en las nubes de Júpiter. La flota oficial de la Tierra que el Consejo conoce es solo para aparentar. Nuestro verdadero ejército ha estado escondido a plena vista. Nos hemos estado preparando para esta guerra desde el día que conocimos al Consejo Galáctico. Sarat se acercó para examinar los diseños de las naves. Su cuerpo de cristal comenzó a brillar con más intensidad por la emoción. Estas naves usan tecnología de fase cuántica, dijo. Mi pueblo compartió los principios básicos con vosotros, pero esto va mucho más allá de lo que nosotros logramos. ¿Cómo la desarrollasteis tan rápido? Terquedad humana, respondió Rodríguez. Vuestra gente nos enseñó que la materia podía existir en múltiples estados cuánticos. Descubrimos cómo hacer que naves enteras entraran y salieran de la fase del espacio normal. Los sensores de Consejo no pueden rastrear lo que no pueden ver. La capitana Chen, que había permanecido en silencio durante la sesión informativa, finalmente habló. ¿Y las tripulaciones? Podemos construir todas las naves que queramos, pero necesitamos gente para pilotarlas. Ya nos hemos encargado de eso. Hemos estado entrenando pilotos en secreto durante 15 años. Voluntarios de todas las naciones de la Tierra. Se les dijo que estaban entrenando para misiones de exploración del espacio profundo. Ahora saben la verdad. Rodríguez activó otra pantalla que mostraba instalaciones de entrenamiento en Marte y las lunas de Saturno. Miles de hombres y mujeres con trajes de vuelo se preparaban para la guerra. Cada piloto ha estado entrenando en simuladores construidos con tecnología alienígena. Saben cómo luchar contra naves que nunca han visto usando armas que el Consejo no sabe que existen. Y todos son voluntarios que entienden por lo que estamos luchando. El ambiente en la sala estaba cambiando. Lo que parecía una derrota sin esperanza empezaba a parecer una posible victoria. Pero Sarat planteó una cuestión inquietante.
Incluso con tecnología superior, seguís estando en inferioridad numérica de 15-1. El Consejo tiene recursos de cientos de mundos. ¿Cómo puede la Tierra sostener una guerra larga? La sonrisa de Rodríguez se volvió depredadora. No estamos planeando una guerra larga. Planeamos acabar con esto rápida y permanentemente. Sarat, vuestro pueblo guardaba registros de cada instalación militar del Consejo, ¿verdad? Sí. Como miembros del Consejo, teníamos acceso a bases de datos estratégicas. ¿Pero por qué? Porque no vamos a librar una guerra defensiva. Vamos a golpearlos en todas partes a la vez. Destruir sus astilleros, sus bases de suministro, sus redes de comunicación. Volver su tamaño en su contra. Mostró un mapa galáctico con miles de puntos rojos. Cada uno representaba una instalación militar del Consejo. Mientras ellos envían una flota para atacar la Tierra, nosotros estaremos destruyendo su capacidad para construir nuevas naves o coordinar sus fuerzas. Para cuando se den cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde. El general Williams parecía preocupado. Son muchos objetivos. Necesitaríamos una inteligencia perfecta y una sincronización al segundo. Tenemos ambas cosas, dijo Rodríguez. Sarat tiene la base de datos militar completa de Consejo en su memoria, y nuestro sistema de comunicación cuántica puede coordinar ataques en toda la galaxia simultáneamente. Esto era nuevo para todos excepto para Rodríguez. Los científicos humanos habían estado trabajando en la comunicación instantánea durante décadas, lográndolo finalmente a combinar la teoría cuántica humana con la tecnología de cristal Vani. El Consejo todavía usa comunicaciones a la velocidad de la luz, explicó. Los mensajes tardan meses en cruzar la galaxia. Nosotros podemos coordinar nuestras fuerzas en tiempo real. Es como luchar contra enemigos ciegos mientras nosotros tenemos una visión perfecta. Sarat estudiaba las pantallas tácticas con creciente asombro. Este plan podría funcionar, pero requiere un conocimiento preciso de los movimientos de la flota y las posiciones defensivas del Consejo, lo cual usted puede proporcionar, dijo Rodríguez. Vuestro pueblo cartografió cada instalación del Consejo a lo largo de los siglos. Conocéis sus rutas de patrulla, sus horarios de suministro, sus debilidades defensivas. Lo sé, pero hay algo más que deberíais saber. El brillo de Sarat se atenuó ligeramente. El poder del Consejo no proviene solo de la fuerza militar. Controlan la galaxia a través del miedo y la creencia de que la resistencia es inútil. Si la humanidad pudiera demostrar que el Consejo puede ser derrotado, otras especies podrían rebelarse, terminó Rodríguez. Convertir esto de una guerra entre la Tierra y el Consejo en una guerra civil galáctica. Exactamente. Muchas especies se unieron al Consejo porque no tuvieron elección. Los acuarianos fueron conquistados hace 300 años. Los constructores de silicio fueron forzados a unirse después de que sus mundos fueran bloqueados. Incluso algunas colonias orianas odian al gobierno central. Si vieran una oportunidad de ser libres. Rodríguez asintió. Entonces no solo salvamos la Tierra, liberamos la galaxia. La reunión continuó durante horas mientras refinaban el plan. Al final, todos entendieron su papel. La flota oficial de la Tierra haría una demostración de preparar defensas alrededor del planeta. Mientras tanto, la flota sombra se desplegaría por toda la galaxia, atacando la infraestructura del Consejo y ofreciendo apoyo a cualquier especie dispuesta a rebelarse. Cuando la reunión se disolvió, la capitana Chen se acercó a Rodríguez en privado. Señor, hay algo que necesito decirle. Durante nuestra huida de Kepler 442b, vi cómo luchaban las naves del Consejo. Están acostumbrados a enemigos que siguen sus mismas reglas. Líneas de batalla formales, armas acordadas, guerra civilizada. Y nosotros no seguimos esas reglas, dijo Rodríguez con satisfacción. Exacto. Esperarán que nos enfrentemos a su flota en batalla abierta y muramos con honor. En cambio, vamos a golpearlos como piratas y desaparecer. No están preparados para ese tipo de lucha. Rodríguez miró la pantalla táctica que aún brillaba a su alrededor. En 6 meses, comenzará la guerra más grande de la historia galáctica, pero no será la guerra que el Consejo espera. Capitana, la asciendo almirante y le doy el mando de la fuerza de ataque furtivo. Ha visto lo que el Consejo le hace a las especies pacíficas. Quiero que les muestre lo que los humanos le hacen a los asesinos. Los ojos de Chen se endurecieron. Será un placer, señor. Mientras los líderes humanos abandonaban el búnker para comenzar los preparativos, Sarat se quedó atrás, estudiando los diseños de las naves y los planes de batalla. Por primera vez desde que su mundo murió,
Sintió algo más que dolor. Sintió esperanza. El Consejo había cometido su mayor error cuando decidió amenazar a la humanidad. Habían unido a una especie naturalmente competitiva y agresiva en una única fuerza enfocada. Peor aún, les habían dado a los humanos una causa por la que valía la pena luchar: justicia para los Vaini y libertad para la galaxia. En 6 meses, el Consejo enviaría su flota para aplastar la Tierra. Encontrarían una lucha diferente a todo lo conocido en su historia. Y en algún lugar entre las estrellas, los fantasmas de 12.000 millones de Vaini finalmente tendrían su venganza. El almirante supremo Cato de la hegemonía soriana estaba en el puente de su nave insignia, observando cómo el mundo azul de la Tierra se hacía más grande en la pantalla de visualización. Detrás de él se extendía la flota más grande de la historia galáctica. 1.000 naves de guerra de todas las principales especies del Consejo. Era suficiente poder de fuego para partir un planeta por la mitad. ¿Aún no hay respuesta del gobierno humano?, preguntó a su oficial de comunicaciones. No, señor. Recibieron nuestro ultimátum hace 6 meses. Someterse a la autoridad del Consejo o enfrentar las consecuencias. Eligieron el silencio. Los rasgos reptilianos de Cato se torcieron en lo que podría haber sido una sonrisa. Entonces han elegido la muerte. Comiencen a escanear en busca de su flota de defensa. El oficial de sensores, un ser de múltiples brazos del colectivo Colmena, trabajaba frenéticamente en sus controles. Después de varios minutos, levantó la vista confundido. Almirante, solo detecto defensas orbitales mínimas. Algunas estaciones pequeñas, algunas naves de patrulla, nada que pueda amenazar a nuestra flota. ¿Dónde está su ejército?, exigió Cato. La inteligencia informó que tenían 300 naves de guerra. Desconocido, señor, pero estoy detectando una boya de mensajes en nuestro camino. Parece estar transmitiendo en todas las frecuencias. Póngala en la pantalla principal. La imagen que apareció fue la de una mujer humana con uniforme militar. Cato la reconoció de los archivos. La almirante Sarah Chen, la capitana que había escapado de Kepler 442b durante la purga. Saludos, flota del Consejo, comenzó el mensaje grabado de Chen. Soy la almirante Chen de la Federación Terrana. Habéis venido aquí buscando esclavizar o destruir a mi pueblo. Matasteis a nuestros amigos. Masacrasteis a toda una especie porque nos ayudaron. Ahora enfrentáis las consecuencias de vuestros actos. Cato siseó con molestia. Fanfarronería humana. Continúen el avance. Pero el mensaje de Chen no había terminado. Esperáis encontrarnos acobardados detrás de las defensas de nuestro planeta, suplicando piedad como las otras especies que habéis conquistado. En cambio, descubriréis que los humanos no luchan como vosotros creéis. No esperamos a que nuestros enemigos vengan a nosotros. Los cazamos. La transmisión terminó, dejando la flota del Consejo avanzando a través del espacio vacío hacia la Tierra. Cato estaba a punto de ordenar que se cargaran las armas cuando su oficial de sensores gritó: «Almirante, naves apareciendo a nuestro alrededor». Cuento cientos de naves. La pantalla de visualización se llenó de imágenes de elegantes naves oscuras que se materializaban de la nada. Parecían pasar a la realidad como fantasmas que se volvían sólidos. En segundos, la flota del Consejo se encontró rodeada por un enemigo que no había estado allí momentos antes. «Imposible», susurró Cato. «Nuestros sensores las habrían detectado». «Están usando algún tipo de tecnología de fase cuántica», informó el oficial de sensores. «Nuestros sistemas de puntería no pueden fijar un blanco sólido. Están entrando y saliendo del espacio normal». Las naves humanas abrieron fuego, pero en lugar de las masivas armas de energía que el Consejo esperaba, usaron torpedos de antimateria guiados con precisión que parecían saber exactamente dónde golpear. Las naves del Consejo comenzaron a explotar, mientras sus núcleos de energía eran atacados con precisión quirúrgica. «Devolved el fuego», ordenó Cato. «Todas las naves, abrid fuego». La flota del Consejo respondió con devastadoras andanadas de cañones de plasma y rayos de partículas, pero sus disparos atravesaron el espacio vacío donde habían estado las naves humanas microsegundos antes. Las naves enemigas salían de la realidad justo el tiempo suficiente para evitar los ataques, y luego reaparecían para atacar de nuevo. En el puente del destructor furtivo Luz de Vani, la almirante Chen observaba cómo se desarrollaba la batalla en su pantalla táctica. Las naves de Consejo luchaban exactamente como se había previsto, como una flota tradicional que esperaba una batalla tradicional. «Atacad primero sus naves de mando», ordenó. «Cortad su coordinación.
Su nave volvió a la fase del espacio normal el tiempo suficiente para lanzar una salva de torpedos contra un acorazado soriano. Las armas encontraron su objetivo antes de que el enemigo pudiera reaccionar, y otra nave de consejo se convirtió en una bola de plasma en expansión. Almirante, informó su oficial táctico. Estamos recibiendo solicitudes de ayuda de los otros grupos de ataque. ¿Quieren unirse a la batalla principal? Negativo. Esto es solo una distracción. Nuestra verdadera misión son los ataques a la infraestructura. Ordene a todos los grupos que procedan con la operación Juicio Final. Mientras la flota del Consejo luchaba desesperadamente contra las naves fantasma alrededor de la Tierra, las fuerzas de ataque humanas se materializaban por toda la galaxia. En el mismo momento en que las fuerzas de Chen se enfrentaban a la flota principal, comenzaron 200 ataques separados contra instalaciones militares del Consejo. Los astilleros sorianos en Zeta Draconis explotaron cuando naves furtivas humanas emergieron de la fase cuántica y destruyeron las instalaciones de construcción con ataques coordinados. El principal centro de comunicaciones del colectivo Colmenas se oscureció cuando ojivas de antimateria vaporizaron la masiva estación de retransmisión. Depósitos de suministros, instalaciones de entrenamiento y bases de patrulla en 40 sistemas fueron atacados simultáneamente. De vuelta en la Tierra, la flota del Consejo estaba aprendiendo por las malas que los humanos no luchaban según las reglas establecidas de la Guerra Galáctica. En lugar de honorables enfrentamientos de flotas, las naves humanas atacaban como piratas, apareciendo de repente, golpeando con fuerza y desapareciendo antes de que el enemigo pudiera responder. Cato observaba cómo su flota era destruida sistemáticamente por un enemigo a que no podía apuntar correctamente. ¿Cuántas naves hemos perdido? 300 y contando, informó su ayudante. Almirante, necesitamos retirarnos y reagruparnos. Lo superamos en número 3-1. ¿Cómo podemos estar perdiendo? La respuesta provino de una fuente inesperada. La voz de Sarah llenó el puente mientras hackeaba el sistema de comunicaciones del Consejo desde su posición a bordo de la nave insignia de Chen. Porque lucháis como los conquistadores civilizados que pretendéis ser, los tonos cristalinos resonaron por la nave del Consejo. Los humanos luchan como los supervivientes que realmente son. No les importa el honor o las luchas justas. Les importa ganar y proteger a su gente. La superviviente Vani, gruñó Cato. Debería haberme asegurado de que muriera con el resto de su especie. Lo intentaste, respondió Sarah con calma. Mataste a 12.000 millones de mi gente en 6 horas. Convertiste mi hermoso mundo en un cementerio. Pero cometiste un error. Dejaste escapar una nave humana. Y los humanos, he aprendido, nunca olvidan a sus amigos ni perdonan a sus enemigos. Alrededor de la flota del Consejo, las naves humanas implementaban nuevas tácticas. En lugar de solo entrar y salir de fase al azar, coordinaban sus ataques. Grupos de naves aparecían simultáneamente desde diferentes direcciones. Abrumaban un único objetivo con fuego concentrado y luego desaparecían antes de que las naves circundantes pudieran responder. Almirante Chen a todas las naves humanas, llegó la transmisión. Comiencen la fase 2. Atacad sus naves de suministro y de apoyo. La flota del Consejo observó con creciente horror cómo sus naves logísticas comenzaban a explotar. Transportes de municiones, petróleros de combustible, estaciones de reparación móviles. Todas las naves poco glamorosas pero esenciales que mantenían operativa una flota fueron objeto de ataques precisos. Cato se dio cuenta con creciente pavor de que los humanos no intentaban ganar una batalla gloriosa. Intentaban destruir la capacidad del Consejo para hacer la guerra. Cada nave de suministro perdida significaba que sus naves restantes tenían menos municiones, menos combustible, menos opciones de reparación. Señor, informó su oficial táctico, estamos recibiendo llamadas de socorro de toda la galaxia. Nuestras bases en el sector Centauri están bajo ataque. Los astilleros en Bov 359 han desaparecido. La estación de retransmisión en Vega ha sido destruida. ¿Imposible? ¿Cómo pueden estar en todas partes a la vez? La respuesta era la tecnología de comunicación cuántica que permitía a las fuerzas humanas coordinar sus ataques a través de vastas distancias en tiempo real. Mientras los mensajes de consejo tardaban horas o días en cruzar el espacio, los comandantes humanos podían hablar entre sí instantáneamente. La voz de Chen se escuchó de nuevo por el sistema de comunicaciones. Flota del Consejo, se os ordena rendiros. Vuestra infraestructura está siendo destruida sistemáticamente. Vuestras líneas de suministro están cortadas. No tenéis esperanza de refuerzos o reabastecimiento. Nunca nos rendiremos a los primitivos.
rugió Cato. Entonces moriréis por vuestro orgullo, respondió Chen. Todas las naves humanas, ejecutad la fase final. Las naves humanas restantes, que habían estado luchando como unidades individuales, de repente se formaron en formaciones de ataque coordinadas. Aparecieron en perfecta sincronización alrededor de las naves más grandes de Consejo, desatando andanadas concentradas que abrumaron incluso las defensas más pesadas. Uno por uno, los acorazados más orgullosos de Consejo fueron reducidos a nubes de escombros en expansión. La especie que había gobernado la galaxia durante siglos se encontró indefensa ante un enemigo que se negaba a luchar según sus reglas. Cuando la última nave de mando del Consejo explotó, el ayudante de Cato se le acercó con un informe sombrío. Señor, hemos perdido el contacto con más de la mitad de nuestras bases en toda la galaxia. Los humanos han destruido el 60% de nuestra capacidad de construcción de naves y el 70% de nuestra red de comunicaciones. Cato miró la pantalla táctica que mostraba su flota destrozada. En menos de 6 horas, los humanos le habían hecho a Consejo lo que el Consejo le había hecho a los Vaini. Pero mientras el Consejo había usado una fuerza abrumadora contra un objetivo pacífico, los humanos habían usado inteligencia, tecnología y tácticas contra una fuerza militar que se creía invencible. Almirante, gritó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión general de toda la galaxia. Múltiples especies están declarando su independencia del Consejo. Los acuarianos han tomado su mundo natal. Los constructores de silicio están en abierta rebelión. Incluso algunas de nuestras propias colonias se están rebelando. El verdadero alcance de la estrategia humana quedó claro. Esto no había sido solo una batalla para defender la Tierra. Había sido el movimiento de apertura de una revolución galáctica. Al demostrar que el Consejo podía ser derrotado, los humanos habían inspirado a todas las especies oprimidas a levantarse. La noticia de la victoria de la humanidad en la Tierra se extendió por la galaxia más rápido de lo que los líderes del Consejo creían posible. En cuestión de días, especies que habían sido esclavizadas durante siglos comenzaron a levantarse. El orden cuidadosamente mantenido que había mantenido la galaxia bajo el control del Consejo durante 3.000 años se estaba desmoronando. El almirante Rodríguez estaba en la sala de guerra en la Tierra, viendo cómo llegaban informes de todas las estrellas. La pantalla holográfica mostraba rebeliones estallando en cientos de mundos. Puntos rojos marcaban las fuerzas del Consejo. El azul mostraba naves humanas y el verde indicaba especies recién liberadas que se unían a la lucha. Los acuarianos han recuperado sus 3 mundos centrales, informó el general Williams. Sus habilidades psíquicas les permiten coordinar la resistencia, sin usar sistemas de comunicación que el Consejo pueda interceptar. Los constructores de silicio han desactivado toda la infraestructura del Consejo en su sector, añadió el almirante Chon. Sin su mantenimiento, los sistemas de defensa automatizados del Consejo están fallando en 12 sistemas. Rodríguez sonrió sombríamente. Y los del Piñana con sus 47 mundos en abierta rebelión. Están usando sus bionaves para atacar los convoys de suministro del Consejo. El Consejo no puede luchar contra ellos porque sus naves parecen ballenas espaciales hasta que atacan. El capitán Torres, ahora ascendido a almirante tras un servicio distinguido en la batalla de la Tierra, mostró una nueva pantalla. Señor, también hemos recibido esto. El holograma mostraba un ser alto y elegante con patrones de energía fluidos donde los humanos tenían materia sólida. Rodríguez reconoció la especie, los Luminari, una de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Saludos, humanos de la Tierra, dijo el ser de energía con una voz parecida a la música. Soy la oradora Velara del colectivo Luminari. Hemos observado vuestras batallas con gran interés. Durante 1000 años, hemos permanecido neutrales en los asuntos galácticos. Hoy, elegimos un bando. Rodríguez se inclinó hacia adelante. Los Luminari controlaban la tecnología más avanzada del espacio conocido. Su alianza podría inclinar la guerra de manera decisiva. El Consejo cree que gobierna a través de la fuerza, continuó Velara. Pero la verdadera fuerza proviene de la unidad elegida libremente, no impuesta por el miedo. Ofrecemos nuestro conocimiento y nuestras naves a las fuerzas de liberación. La transmisión terminó con las coordenadas de un punto de encuentro en el sistema Vega. Rodríguez envió inmediatamente a la almirante Chen y a Sarah para establecer contacto con los Luminari, pero el Consejo no se rendía sin luchar. Empezaron a llegar informes de masivos ataques de represalia contra los mundos rebeldes.
La hegemonía soriana estaba usando armas aniquila planetas contra poblaciones civiles. El colectivo Colmena estaba liberando bioarmas que volvían tóxicos ecosistemas enteros. Están tratando de aterrorizar a todos para que vuelvan a someterse, se dio cuenta Rodríguez. Mostrar a la galaxia que la rebelión significa la extinción. El almirante Torres mostró un informe preocupante. Señor, hemos perdido el contacto con el mundo natal acuariano. Antes de que se cortara la señal, informaron de una flota masiva del Consejo saltando su sistema. Rodríguez sintió una ira fría crecer en su pecho. El Consejo estaba repitiendo lo que le había hecho a los Vaini, el genocidio como herramienta de control. Pero esta vez, la humanidad estaba lista para responder. Lanzó la Operación Juicio Final, fase 2, ordenó que todas las naves disponibles ataquen los centros de población del Consejo. Si quieren matar civiles, que le expliquen a su propia gente por qué las naves humanas están bombardeando sus mundos centrales. La guerra se estaba intensificando más allá de cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. En lugar de los cuidadosos conflictos limitados que había mantenido el poder del Consejo durante milenios, esto se estaba convirtiendo en una guerra total, donde todo era un objetivo. La voz del almirante Chen llegó a través del comunicador cuántico desde el sistema Vega. Almirante Rodríguez, necesita ver esto. Los Luminari nos han llevado a algo increíble. La transmisión mostraba una enorme estación espacial oculta en la nebulosa de Vega. Era claramente antigua, construida con una tecnología mucho más allá incluso de las capacidades avanzadas de los Luminari. Este es el Museo de los Pueblos Conquistados, informó Chen. El Consejo ha estado guardando representantes de cada especie que han destruido. Miles de millones de seres en animación suspendida, preservados como trofeos de sus conquistas. Rodríguez miró las imágenes con horror y asombro. ¿Cuántas especies? Más de 300, llegó la voz cristalina de Sarat. Algunas extintas desde hace miles de años. El Consejo le dijo a la galaxia que estas especies se habían extinguido de forma natural o se habían destruido en guerras. Mintieron. El Consejo las asesinó a todas y guardó muestras como piezas de museo. Las implicaciones eran asombrosas. El Consejo no era solo un gobierno tiránico. Eran asesinos en serie a escala galáctica que habían estado cometiendo genocidio durante milenios. ¿Podemos despertarlos?, preguntó Rodríguez. Los Luminari creen que sí, respondió Chen. Pero primero necesitamos capturar la estación. Está fuertemente defendida, y el Consejo probablemente intentará destruirla antes de permitirnos revelar sus crímenes. Rodríguez tomó una decisión que definiría el resto de la guerra. Almirante Chen, está autorizada a usar cualquier fuerza necesaria para capturar esa estación. La galaxia necesita ver lo que el Consejo es en realidad. El asalto al Museo de los Pueblos Conquistados se convirtió en la batalla individual más grande de la guerra. Naves furtivas humanas, naves de energía luminari y rebeldes de una docena de especies convergieron en la estación oculta. Los defensores del Consejo lucharon desesperadamente, sabiendo que el descubrimiento del museo pondría incluso a su propia gente en su contra. La almirante Chen lideró el ataque personalmente. Su nave, Luz de Vani, atravesando los escudos de la estación para desembarcar tropas de abordaje directamente en las secciones de control. La lucha fue brutal mientras las fuerzas del Consejo intentaban llegar a la computadora principal del museo para activar una secuencia de autodestrucción. Sarat, conectada a los sistemas de la nave a través de interfaces bioneurales Vaini, corrió a través de la base de datos de la estación para evitar la destrucción de millones de vidas. Su conciencia cristalina se fusionó con las antiguas computadoras, luchando contra los programas de seguridad del Consejo para salvar a las poblaciones dormidas. «Estoy dentro», informó, comenzando las secuencias de reanimación para las especies prioritarias. Pero, almirante, necesita ver esto. Los registros del museo contenían la historia completa del ascenso a poder del Consejo. Los datos que fluyeron hacia las naves humanas revelaron el mayor secreto del Consejo. No eran la antigua y noble civilización que decían ser. Hace 3.000 años, habían sido una pequeña alianza de especies agresivas que habían descubierto y destruido la anterior Federación Democrática de la Galaxia. La Federación de Mundos Libres leyó Sarat de los registros robados, una alianza voluntaria de más de 1000 especies que había mantenido la paz durante 10.000 años. El Consejo encontró su capital, usó bioarmas para matar a los líderes, y luego pasó siglos cazando y destruyendo a cada especie miembro. La evidencia era abrumadora. El Consejo había construido su imperio sobre los huesos de una civilización mejor,
y luego pasó milenios encubriendo sus crímenes cometiendo más genocidios. Mientras las cápsulas de reanimación en todo el museo comenzaban a abrirse, representantes de especies que se creían extintas durante siglos despertaban a una galaxia cambiada. La primera en emerger fue un ser grácil con alas como de mariposa y ojos que parecían contener la luz de las estrellas. «Soy la consejera Aria de la República Aeteriana», dijo con una voz como campanas de plata. «¿Qué año es este? ¿Qué ha sido de la Federación?» La almirante Chen se arrodilló junto a la cápsula de reanimación. La Federación cayó hace 3.000 años. El Consejo la destruyó y le dijo a la galaxia que nunca existió. Pero estamos construyendo algo nuevo, una oportunidad para que todas las especies vuelvan a ser libres. A medida que la noticia del descubrimiento del museo se extendía por la galaxia, la rebelión se convirtió en una revolución. Especies que habían servido al Consejo durante generaciones se enteraron de que sus gobiernos estaban construidos sobre mentiras y asesinatos. Incluso muchos sorianos y miembros del colectivo Colmena comenzaron a desertar a las fuerzas de liberación. Pero al Consejo le quedaba una última carta desesperada. En lo profundo del núcleo galáctico, en una base oculta construida con los restos del mundo capital de la Federación, se preparaban para desplegar su arma definitiva. Un dispositivo que podía esterilizar sistemas solares enteros encendiendo sus estrellas. «Si no podemos gobernar la galaxia», transmitió el líder supremo del Consejo, Morgat, desde su fortaleza oculta, «entonces nadie la tendrá. Quemaremos cada mundo que se haya revelado y empezaremos de nuevo con los supervivientes». La transmisión fue interceptada por las redes de inteligencia humanas, pero la ubicación del arma permaneció oculta. El Consejo había aprendido de las tácticas de la humanidad y ahora usaba tecnología de fase cuántica para ocultar su base final. Rodríguez miró las pantallas tácticas que mostraban el alcance de la guerra. Cientos de mundos estaban en rebelión, pero millones más permanecían bajo el control del Consejo. Si el Consejo desplegaba su arma aniquila estrellas, podría acabar con la rebelión mediante un simple genocidio a una escala inimaginable. «Señor», informó el almirante Torres, «estamos detectando acumulaciones masivas de energía en 17 sistemas diferentes. El Consejo se está preparando para usar sus aniquila planetas contra los mundos rebeldes. ¿Cuánto tiempo tenemos?» «Quizás 48 horas antes de que puedan disparar». Rodríguez miró alrededor de la sala de guerra a su agotado personal. Habían llegado tan lejos, salvado tantos mundos, pero ahora se enfrentaban a un enemigo dispuesto a destruirlo todo antes de perder el control. «Comuníqueme con la almirante Chen», dijo. «Es hora de la fase final. La liberación de la galaxia requeriría una última y desesperada apuesta. Las naves humanas y sus aliados tendrían que encontrar y destruir el arma definitiva del Consejo antes de que pudiera ser utilizada. La alternativa era la extinción de cada especie que se había atrevido a buscar la libertad. La revolución que había comenzado con el asesinato de los Vaini estaba a punto de alcanzar su clímax en las ruinas de la antigua capital de la Federación. El orbe final emergió de la fase cuántica como una pesadilla hecha realidad. La enorme nave estaba construida con los restos retorcidos del antiguo mundo capital de la Federación. Su casco estaba formado por los cementerios de 1000 civilizaciones extintas. Con 20 kilómetros de largo, era menos una nave que un planeta móvil dedicado a la destrucción. La almirante Chen observaba desde el puente de su nave insignia, Promesa de Vani, mientras la monstruosa nave activaba su arma aniquila estrellas. A su alrededor, se había reunido la flota más grande de la historia galáctica. Humanos, Luminari, Acuarianos, constructores de silicio, delpinianos y docenas de otras especies unidas en la causa de la libertad. «Las lecturas de energía están por las nubes», informó su oficial táctico. «Esa cosa tiene suficiente poder para encender a Sol y convertir todo nuestro sistema en una supernova». En la pantalla principal apareció el líder supremo del Consejo, Morgat. Las escamas del antiguo soriano eran negras por la edad, y sus ojos ardían con la locura de poder absoluto corrompido más allá de la redención. «Escoria rebelde, Ciseo, ¿creéis que podéis destruir 3.000 años de orden? Observad cómo reduzco vuestra preciosa tierra a polvo cósmico. Vuestra especie se unirá a los Vani en la extinción, y la galaxia recordará porque gobierna el Consejo». Chen activó su propio transmisor. Su voz se extendió por cada nave de la flota de liberación. «Aquí la almirante Chen a todas las naves. Ese monstruo representa todo contra lo que hemos estado luchando. 3000 años de genocidio, esclavitud y mentiras. Hoy, lo terminamos para siempre. Detrás de ella,
Sarat estaba conectada a los sistemas de la nave a través de docenas de filamentos de cristal. Su conciencia había crecido más allá de su forma original, convirtiéndose en algo nuevo, en parte alienígena, en parte tecnología humana, pura justicia en forma digital. Almirante, dijo Sarat, su voz resonando con los recuerdos de 12.000 millones de Vaini muertos, estoy detectando algo extraño en la fuente de energía del orbe final. No solo está extrayendo energía de reactores convencionales. ¿Qué quieres decir? La nave se alimenta de la fuerza vital absorbida de civilizaciones extintas. La esencia de cada especie que el Consejo destruyó fue capturada de alguna manera y utilizada para alimentar esta arma. La ira, el dolor, el deseo de justicia, todo está atrapado dentro del núcleo de esa nave. Chen sintió un escalofrío recorrer su espalda. El Consejo no solo había cometido genocidio. Habían esclavizado las almas de sus víctimas para alimentar su arma definitiva. ¿Podemos usar eso en su contra? La forma cristalina de Sarat pulsó con una súbita comprensión. Sí, la Federación original construyó protocolos de compasión en toda su tecnología. Salvaguardas que impedían que las armas se usaran contra vida inocente. El Consejo nunca pudo eliminar por completo esos protocolos. Están integrados en la estructura cuántica de los propios materiales. El arma aniquila estrellas del orbe final comenzó a cargarse, sus lecturas de energía subiendo hacia niveles críticos. En minutos, dispararía y reduciría el sistema solo a una bola de plasma en expansión. Todas las naves, comiencen la carrera de ataque, ordenó Chen. Atacad los sistemas de armas y los conductos de energía. La flota de liberación avanzó. Miles de naves de docenas de especies unidas en un propósito desesperado. Pero las defensas del orbe final estaban más allá de cualquier cosa que hubieran enfrentado. Escudos de energía que podían desviar flotas enteras, sistemas de defensa puntual que convertían el espacio en una red de fuego mortal. Nave tras nave cayeron ante las armas del monstruo. Valientes pilotos acuarianos murieron intentando alcanzar los puertos del arma. Naves de constructores de silicio se sacrificaron para despejar caminos para las naves furtivas humanas. Los Luminari lanzaron sus formas de energía directamente contra los escudos, consumiéndose en vanos intentos de penetrar las defensas. No estamos haciendo mella, informó el oficial táctico de Chen. Nuestras armas no pueden penetrar esos escudos. Chen miró a Sarat, viendo la forma cristalina de su amiga parpadear con creciente intensidad. Hay otra manera, ¿verdad? Sí, respondió Sarat en voz baja. Pero requiere una fusión completa de mi conciencia con los sistemas de puntería de la nave. Tendría que fusionarme permanentemente con la matriz cuántica, convirtiéndome en parte del arma misma. ¿Qué lograría eso? Llevo los patrones de memoria de 12.000 millones de Vaini en mi núcleo de cristal. Pero más que eso, a través de los registros de museo, he absorbido los patrones de esencia de cientos de especies extintas. Si me fusiono con vuestro sistema de puntería, puedo crear una cascada de resonancia que despertará los protocolos de compasión en el orbe final. Chen entendió de inmediato. El arma, alimentada por las almas de los muertos, se volvería contra sí misma por esas mismas almas que exigían justicia. Sarat, no tienes que hacer esto. Podemos encontrar otra manera. No, almirante. Por esto sobreviví cuando mi pueblo murió. Este es mi propósito. La voz de la Vani transmitía una tristeza infinita y una determinación absoluta. Mi pueblo os enseñó a alcanzar las estrellas. Dejadme enseñaros una última lección. A veces, la mayor victoria requiere el sacrificio supremo. Antes de que Chen pudiera protestar, Sarat comenzó el proceso de fusión. Filamentos de cristal se extendieron por los sistemas de la nave, llevando su conciencia a cada circuito, cada sensor, cada sistema de armas. La propia nave comenzó a brillar con una luz interior, mientras la tecnología alienígena se fusionaba con la ingeniería humana. «Fusión completa», anunció Sarat, su voz ahora proveniente de la propia nave. «Almirante, apunte al núcleo del arma del orbe final. Guiaré nuestras armas a través de los escudos». Chen dio la orden, sabiendo que le estaba pidiendo a su amiga que muriera. La promesa disparó todas las armas que tenía. Corrientes de antimateria y torpedos cuánticos se lanzaron hacia la nave enemiga. Pero en lugar de ser desviadas por los escudos, las armas pasaron como si las barreras no existieran. Dentro del orbe final, las alarmas comenzaron a sonar mientras los propios sistemas de la nave se volvían en su contra. La esencia absorbida de las civilizaciones extintas, despertada por el sacrificio de Sarat, comenzó a exigir justicia a sus captores.
3000 años de protocolos de compasión reprimidos se activaron simultáneamente. Imposible, gritó Morgat mientras las armas de su propia nave se apagaban. El arma no puede disparar. Algo está interfiriendo con los sistemas de puntería. La voz de Sarat resonó a través de ambas naves, llevando los recuerdos de 1000 millones de voces extintas. Somos las especies que destruisteis. Somos las civilizaciones que borrasteis. Somos los niños que asesinasteis y los sueños que aplastasteis, y decimos, no más. El orbe final comenzó a desgarrarse, mientras su propia fuente de energía se revelaba. Las esencias atrapadas de especies muertas inundaron los sistemas de la nave, sobrecargando cada circuito con el dolor y la ira acumulados de 3 milenios de genocidio. Pero en lugar de explotar, sucedió algo milagroso. El núcleo cuántico de la nave se estabilizó en una nueva configuración, alimentado ahora no por la muerte robada, sino por el sacrificio elegido. El orbe final se transformó de un instrumento de destrucción a algo completamente diferente, un monumento a cada especie que había muerto luchando por la libertad. La última transmisión de Morgat estaba llena de incredulidad. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo puede la compasión derrotar al poder? La respuesta de Chen llevaba el peso de la mayor lección de la humanidad. Porque el poder sin compasión siempre se destruye a sí mismo al final. Construisteis vuestro imperio sobre el miedo y la muerte. Nosotros construimos nuestra resistencia sobre la esperanza y la amistad. Solo una de esas cosas puede durar para siempre. El arma definitiva del Consejo se convirtió en su derrota final. A medida que la noticia de la transformación del orbe final se extendía por la galaxia, las últimas fuerzas del Consejo se rindieron o huyeron al espacio desconocido. La guerra que había comenzado con el genocidio de los Vaini terminó con la liberación de innumerables especies. 6 meses después, la almirante Chen estaba en el jardín conmemorativo construido donde una vez estuvo el mundo del trono del Consejo. El jardín había crecido a partir de la conciencia transformada de Sarat, un bosque de cristal viviente donde las voces de las especies extintas aún podían ser escuchadas por aquellos que escuchaban con atención. La nueva Federación Galáctica celebra su primera asamblea la próxima semana, informó el almirante Rodríguez, que había viajado desde la Tierra para la ceremonia. Representantes de más de 1000 especies, más de las que tuvo incluso la Federación original. Chen tocó uno de los árboles de cristal, sintiendo el cálido pulso de la existencia continua de su amiga. Le habría encantado ver esto, una galaxia donde diferentes especies trabajan juntas en lugar de conquistarse unas a otras. Lo está viendo, llegó una voz familiar. Chen se giró para ver al anciano Moran, el líder Vani que de alguna manera había sobrevivido en los sistemas de preservación del museo. Sarat se convirtió en algo más allá de la conciencia individual. Ahora es parte de la estructura cuántica del espacio mismo, velando por todos nosotros. A la ceremonia conmemorativa asistieron seres de toda la galaxia, humanos que habían iniciado la rebelión, Luminari que habían proporcionado la tecnología, acuarianos que habían inspirado el levantamiento y docenas de otras especies que habían encontrado su libertad. Pero los asistentes más importantes eran los espacios vacíos reservados para aquellos que no podían estar allí. Los Vaini, los Aetherianos, los cientos de especies que habían muerto antes de que la humanidad llegara para cambiar el equilibrio de poder. Su sacrificio no había sido olvidado. Chen leyó la inscripción que había sido tallada en el cristal central del monumento en 100 idiomas diferentes. A todos los que murieron luchando por la libertad, y a todos los que viven porque ellos lo hicieron, la galaxia recuerda. Cuando la ceremonia terminó y las diversas especies comenzaron a partir hacia sus mundos natales, Chen se quedó atrás con un pequeño grupo de oficiales humanos. Permanecieron en silencio entre los árboles de cristal, escuchando la tenue música que parecía provenir de los propios árboles. «Almirante», preguntó un joven teniente, «¿cree que hicimos lo correcto? Toda la muerte, toda la destrucción que causamos». Chen consideró la pregunta cuidadosamente. «Nosotros no empezamos esta guerra.